Con el gusto de recibirlos, le damos la bienvenida. Esto es Voz Es, la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde abordamos una serie de temas que seguramente a usted le van a interesar y por eso le invitamos a que se queden con nosotros. Hoy, en este segmento dedicado a la discapacidad, vamos a hablar sobre el tartamudeo y otras variantes que un especialista, que está invitado por supuesto a este espacio, nos habrá de hacer las aclaraciones correspondientes. Comenzamos. Mi nombre es Guillermo Correa y gracias de verdad por acompañarnos tanto en televisión como en radio y a quienes también nos siguen a través de internet en nuestro sitio en www.imryt.org, canal 15.1 de televisión abierta, canal 154 y 895 de Easy y las 4 emisoras de radio que usted bien conoce. Bueno, aquí en esta ocasión nos acompaña el doctor Edgar Iván Sandoval Domínguez. Él es audiólogo, foniatra, es especialista encargado de hipoacusia de la Clínica de Servicios Integrales para la Prevención y Atención de la Discapacidad, mejor conocido como el CINDIS de los Servicios de Salud. Doctor, ¿cómo está? Gracias por aceptar. Gracias por venir la a invitación. platicar con nosotros. Es un nombre larguísimo, sí, y los temas a veces complicados, en muchas ocasiones hasta pronunciarlos. Y hablamos en esta ocasión de los trastornos que tienen que ver, trastornos con la comunicación y de manera específica con el tartamudeo, que muchos seguramente hasta lo ven como algo normal, pero que seguramente requiere de una atención especializada. Pero doctor, si me lo permites, primero dinos qué es el CINDIS, qué es esta clínica de servicios especializados. Sí, Guillermo, mira, el CINDIS es una clínica que está conformada a su vez por varias clínicas, encargadas todas de atender a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para poder generar una discapacidad. Es decir, su función es limitar una discapacidad o, si ya existe, tratar de habilitarla lo antes posible para que tenga las menores consecuencias en la calidad de vida de los pacientes. Es una clínica de los servicios de salud, es una clínica pública, pues. Es una clínica pública, es una clínica de los servicios de salud de Morelos, al cual a todos aquellos pacientes candidatos y que nosotros les podamos ofrecer algo con una hoja de referencia de su centro de salud, pueden llegar a la clínica a recibir la atención médica. ¿Cómo qué tipo de padecimientos o discapacidades son las que llegan a atender? Sin meternos mucho al detalle, porque seguramente habrá oportunidad de platicar de cada una de ellas. Claro, en estos momentos la clínica del CINDIS se forma por la clínica de neurodesarrollo, que atiende a todos aquellos pacientes que tuvieron algún factor adverso al nacimiento que pudiera desencadenar en una alteración neurológica posterior, que tenga una discapacidad ya. Pacientes con alteraciones cognitivas, también es otra clínica que está ahí presente. La clínica de errores innatos del metabolismo, esta clínica atiende a todos aquellos pacientes que nacen, por ejemplo, con hipotiroidismo congénito, con fenilcetonuria, algunos padecimientos que pueden llegar a generar una discapacidad, sobre todo intelectual, los atiende para darle tratamiento a tiempo y evitar que esta discapacidad se presente. Y la clínica en la que yo estoy, que es la clínica de fonoaudiología, la cual atiende a todos aquellos pacientes con problemas de audición para habilitarlos a tiempo y puedan desarrollar de manera adecuada su lenguaje. Ya que estamos en esto, doctor, ¿qué es un audiólogo? ¿Qué es un foniatra? Es una especialidad dentro de las especialidades médicas que hay en México. Un tanto nueva, nació alrededor de los años 70, esta especialidad en México, cuyo objetivo, o los médicos que nos especializamos en esto, es atender a los pacientes con problemas de audición, con problemas de lenguaje, con problemas de habla, con problemas de voz, incluso con problemas de equilibrio, que mucha parte del mantener nosotros nuestro equilibrio está dado por el oído, por el sistema vestibular. Pero sí es el dedicarse de manera específica a este tipo de cuestiones que a veces desconocemos, porque cuando ya de grandes tenemos algún problema en el oído, en audición y demás, vamos a cualquier otro menos a estos. Claro, sí, sí. Muchas veces los pacientes tardan en llegar con nosotros precisamente porque van pasando de un médico en otro, de un especialista en otro, pero estamos ahí para atenderlos. Bueno, en este contexto, el trastorno del desarrollo o del habla deriva precisamente de este tipo de especialidades. Sí, el habla es el acto motor en que nosotros, cómo movemos la boca, la lengua, los dientes,
para poder emitir la palabra, el lenguaje, lo que queremos comunicar. Hay que diferenciar el habla del lenguaje. El lenguaje es una función cognitiva, es lo que pensamos. Pero una vez que ya sale a través de nuestra boca, ya que lo articulamos, ya se convierte en habla. Ese es el habla. Primero se se desarrollan casi de manera conjunta el lenguaje y el habla. Hay en este contexto diferentes trastornos, me imagino, que van derivándose, ¿no? Claro, en el habla, hablando del habla, podemos tener trastornos del ritmo, podemos tener trastornos en la articulación de las palabras. ¿Cuáles son los más comunes en la población general? Sí, lo más común dentro de toda esta gama que acabo de mencionar son los problemas de articulación, ¿no? Aquellos pacientes que llegan a tener algún evento vascular cerebral, aquellos pacientes que llegan a tener un traumatismo cráneoencefálico, aquellos pacientes que llegan a tener alguna complicación por enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes o la hipertensión, pueden llegar a tener trastornos del habla, no poder articular, no poder mover de manera adecuada su lengua, el paladar, los labios para poder generar el mensaje. Bueno, y en esto, algunos de estos pueden derivarse desde el nacimiento o son genéticos, adquieren. ¿Cuáles son los motivos? Sí. Pueden ser complicaciones propias del nacimiento, ¿no? Un parto distóxico, un nacimiento complicado, puede generar estos problemas neurológicos que desencadenan un problema de habla, o bien, posteriormente, por accidentes y por las patologías que acabo de mencionar, pudiera desarrollarse el trastorno de habla. Están las dos posibilidades. ¿Y esto se considera como una discapacidad, doctor? Sí es una discapacidad que puede ser habilitada o rehabilitada, dependiendo del caso. Hablamos de habilitación cuando el paciente nace así y nosotros lo tratamos para que mejore. Y hablamos de rehabilitación cuando el paciente nació bien, pero algo pasa en su vida, tiene esta discapacidad, entonces tenemos ahora que rehabilitarlo. Entonces, sí es una discapacidad que puede atenderse de manera adecuada y puede mitigarse en un gran porcentaje. Bueno, ya que nos compartió todo este panorama general para adentrarnos al tema, ¿qué es el tartamudeo? El tartamudeo es precisamente un trastorno del ritmo del habla, también se le conoce como disfemia. Es cuando las personas no tienen un ritmo adecuado, una fluidez adecuada para poder emitir el mensaje. ¿Que se diferencia, por ejemplo, con la dislexia? Sí, la dislexia es un problema tanto en la apreciación de lo que nosotros estamos leyendo, como en lo que nosotros después estamos pronunciando. La dislexia es más un problema cognitivo de acá arriba que un problema de habla, motor de acá abajo. La disfemia o la tartamudez, que es lo que me estabas comentando, es un problema de habla, es un problema aquí de la articulación de todas las palabras que nosotros queremos generar. Bueno, el tartamudeo que, insisto, en muchas ocasiones lo asumimos como algo normal, que los niños puedan presentar particularmente, y ya pues uno desarrollándose y creciendo no se le da la atención. Y de ahí el motivo de invitar a especialistas como el doctor Edgar Iván Sandoval, que nos acompaña aquí en este espacio de Voz Es. Vamos a hacer una pausa, la primera, y al regreso con más detenimiento abordar este tema del tartamudeo y demás trastornos de comunicación. Estamos de vuelta aquí en Voz Es. Hoy estamos hablando sobre el tartamudeo y esos trastornos de la comunicación, el habla, por ejemplo, que bien a bien nos va aclarando en aquellas dudas que se van presentando el doctor Edgar Iván Sandoval Domínguez, nuestro invitado. Él es audiólogo, es foniatra, él es especialista encargado de hipoacusia de la Clínica de Servicios Integrales para la Prevención y Atención a la Discapacidad, el CINDIS, que depende de los servicios de salud y que se encuentra en el municipio de Temisco, ¿correcto, doctor? Es la colonia Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo. ¿Los servicios que los dan de lunes a viernes? De lunes a viernes. El horario en general es de 8 a 4, de lunes a viernes, pero existe algunos servicios como el que yo doy, que tiene ciertas peculiaridades, que empezamos el servicio desde las 6:30 por determinados tipos de pacientes que así. Y hay que subrayarlo que primero hay que ir a su centro de salud para poderlos enviar con ustedes, ¿verdad? Claro, necesitan su hoja de referencia de su centro de salud. Bueno, así de que si tienen problemas con los niños, e incluso usted mismo, pueden recibir este tipo de atención especializada, pero a partir de lo que diga su médico en general. En cuanto al tartamudeo,
¿Cuáles son las causas principales que llegan a detonar precisamente este trastorno? Sí, el tartamudeo es algo multifactorial, no se tiene alguna causa en específico. Hay factores genéticos involucrados, factores psicológicos, factores neurológicos, factores del ambiente social en el que se desarrolla el paciente. Es algo multifactorial que su tratamiento es un tanto complicado, precisamente por todos los factores que influyen en esto. Y algunas veces no se puede corregir al 100% y tan solo se controla. Estamos hablando de factores como miedo a algo, el impacto a algo. Así es, miedo, sobre todo a exponerse ante multitudes, o hablar de situaciones serias, situaciones que probablemente psicológicamente le recuerdan algo al paciente que le hacen crearse un conflicto en ese momento, Sí. que ocasiona trastornos del ritmo del habla. Ahora, el tartamudeo es por momentos, es de plano ya permanente cuando uno se trata de comunicar. ¿Hay diferentes grados de tartamudeo? Sí, sí hay diferentes grados de tartamudeo, se clasifica dependiendo en qué tanto porcentaje durante una conversación el paciente está tartamudeando. Hay desde tartamudeo leve hasta tartamudeo severo, ¿no? Hay dos tipos de tartamudeo también, clónico y tónico. Tónico es cuando trata de sacar la palabra y no la puede sacar. Y clónico es cuando la repite varias veces. Que es cuando son objeto también de burla, porque también hay que ponerlo en un contexto, ¿no? El ser de alguna manera evidenciado de que no puede hablar bien, sobre todo los niños, bueno, también los mayores, pero esto me imagino llega a complicar más esta comunicación. Claro, sí, y los niños al exponerse a estas burlas, a este ahora llamado bullying, Sí. entran en un ciclo vicioso, ¿no? Porque eso hace que su tartamudeo perdure más. Y algunos niños que probablemente lo iban a superar, porque existe un tartamudeo fisiológico entre los 4 y 6 años, pues este tipo de situaciones hacen que no lo superen al 100%. ¿En qué momento no debe considerarse como algo normal por parte de los padres cuando los niños presentan estas características? Es normal que pase entre los 3, 4 y 6 años de edad, que no sea algo que limite su comunicación ni que sea algo frecuente, sino que sea más bien algo infrecuente, que no limite su comunicación y que se presente de manera esporádica. Y que normalmente después de los 5 o 6 años de edad debe ser superado. Si es algo que dentro de estas edades que acabo de mencionar limita su comunicación, necesita una valoración médica. Sí. Si después de los 6 años perdura, con más razón, necesita una valoración médica para iniciar una terapia. ¿Terapias que son complicadas? ¿Nos decía de alguna manera que es complejo el remediar este trastorno? Sí, es complejo porque hay muchísimos factores. Sin embargo, la terapia no es tan complicada, pero sí debe ser constante, constante, para que el paciente pueda llegar a superar esta disfemia o tartamudez. Que son ejercicios prácticamente, me imagino, en algunos de estos. Sí, son control de la respiración, control también de los movimientos torácicos de la respiración, control también de la forma o de las pausas en que el paciente va emitiendo el lenguaje, situaciones psicológicas que también se llegan a manejar. Si el papá o la mamá fue o es tartamudo, ¿el hijo necesariamente lo es? Necesariamente no, pero sí existe un componente genético, componente genético que normalmente no todas las veces es dominante, es decir, me refiero a dominante en que si lo tiene el papá, lo va a tener el hijo. No, generalmente es algo recesivo, es decir, a lo mejor lo tuvo el bisabuelo y ahora lo tiene el bisnieto, ¿no? Sí. Ya nos hablabas, doctor, un poco sobre cómo se diagnostica. ¿En qué consiste el procedimiento? El procedimiento consiste en hacer un interrogatorio minucioso al madre, al padre, al tutor, buscando de manera muy finita los factores que puedan ocasionar estos trastornos del ritmo, y después una exploración clínica del paciente. La exploración consiste en ver que su aparato fonoarticulador esté íntegro, cómo está funcionando, cómo se debe de mover, que los pares craneales que mueven, pares craneales me refiero a los nervios que vienen del tallo cerebral, de la porción inicial de la columna vertebral, que los nervios estén dando la inervación adecuada para que todos los músculos del aparato fonoarticulador estén funcionando de manera adecuada, para descartar otros problemas que pudieran estar ocasionando la tartamudez. Y es que pareciera extraño, pero sí se tiene que vincular todo
lo que tú nos comentas médicamente o clínicamente, pero en términos prácticos o sencillos para que los entienda la gente, si uno tiene afectación en el oído o en otro tipo de órganos, sí impacta en el habla. Claro, claro, impacta mucho. Seguramente algunos de ustedes han tenido contacto con un paciente con problema de audición, que es un paciente hipoacúsico. Ellos, ya que llevan mucho tiempo con este problema, tienden a gritar, tienen la voz más alta, su volumen de voz es más alta, porque como no se escuchan, para regular su voz necesitan hablar más fuerte para poder escucharse y ya de esa manera regular su voz. ¿En qué consiste un tratamiento para las gentes con algún grado de tartamudeo? Pueden variar seguramente. Sí, el tratamiento va desde aspectos psicológicos, también aspectos familiares que hay que manejar y ejercicios respiratorios, ejercicios en movimientos linguales, ejercicios de movimientos orales, ejercicios de movimientos faciales, ejercicios de pausas en la elocución, dependiendo el grado de tartamudez y la causa que nosotros estamos creyendo que es la que o que estamos diagnosticando que es la que está desencadenando esto, el tratamiento ya se enfoca en específico dependiendo de la causa. ¿Y se puede curar? ¿Se puede erradicar totalmente o solo llevarlo? No, sí se puede, dependiendo el grado. Sí. Si es leve, en la mayoría de los casos se llega a superar. Si es leve a moderado, en un 50% de los casos se llega a superar. Si es de moderado a severo, generalmente no se llega a superar y se dan nada más algunas técnicas para que el paciente se pueda comunicar de una manera más efectiva. Sí, más controlada. Muy bien. Bueno, pues estamos platicando con el doctor Edgar Iván Sandoval Domínguez, quien es audiólogo, foniatra, otoneurólogo también, ¿verdad? Que sí. Especialista encargado de hipoacusia en la Clínica de Servicios Integrales para la Prevención y Atención de la Discapacidad del CINDIS de los Servicios de Salud, que como ya lo mencionó, se encuentra en el municipio de Temisco y que para recibir atención ahí, usted en primera instancia tiene que ir a su centro de salud, su médico general ya determina cuál es la situación que enfrenta su hijo o usted mismo y de ahí pues ya los envían. Vamos a hacer una nueva pausa. Les recuerdo que tenemos vías de comunicación 243-6200, extensión 188 y 158 para escuchar sus comentarios, propuestas de temas que quisiera que aquí abordáramos y en nuestras redes sociales, tanto en el Twitter como en el Facebook, en Voz Es, así nos encuentra en estos espacios de comunicación también a propósito del tema. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso y les recuerdo las vías de comunicación de Voz Es. Hoy estamos hablando sobre el tartamudeo y otros trastornos del habla, la comunicación. En las redes sociales, Twitter y Facebook, nos pueden encontrar como Voz Es y el teléfono 243-6200, extensiones 158 y 188. Nuestro invitado es el doctor Edgar Iván Sandoval. Él es audiólogo, otoneurólogo y foniatra, especialista encargado de hipoacusia de la Clínica de Servicios Integrales para la Prevención y Atención de la Discapacidad CINDIS de los Servicios de Salud. ¿El tartamudeo es posible prevenirlo, doctor? Sí es posible prevenirlo, sobre todo en la etapa de que es fisiológico, ¿no? Es posible que prevenir que se perpetúe, ¿no? O se mantenga, sobre todo no cayendo en esta represión hacia el niño, de tratar de que pronuncie adecuadamente o de una burla hacia el niño, que esto pudiera permitir que se perpetúe el tartamudeo. Porque esto incluso, me imagino, llega a generar la complicación de ese trastorno, ¿no? El regañarlo, el pegarle, el llamarle la atención, pues, de que hable bien, pues lleva a que esto sea todo lo contrario. Sí. Esta repercusión psicológica hacia el paciente genera que la disfemia o el tartamudeo se permanezca y al contrario, se pueda hacer más severo. Bueno, en estas formas de comunicación que se llegan a ser alteradas, ¿se llega a afectarse otra forma de comunicación? Es decir, no tan solo el tartamudeo, ¿no? La audición, todo esto que tenemos los seres humanos a fin de comunicarnos, ¿sí llegan a entremezclarse? Claro, todo está muy relacionado. La audición es el inicio de cómo nosotros aprendemos nuestro lenguaje, de cómo nuestro cerebro, a través de la audición, nuestro cerebro empieza a conocer el lenguaje, ¿no? Empieza a conocer cada uno de los fonemas que componen nuestro lenguaje
para posteriormente este lenguaje, que es una función cognitiva, se convierta en habla y lo podamos expresar. Entonces está muy relacionado el oído, el cerebro y el aparato fonoarticulador, que a esto nos referimos como fonoarticulador, la lengua, los labios, el paladar, las cuerdas vocales, todo lo que producen el habla. Me comentabas que hay una campaña, independientemente del tema del tartamudeo, bueno, más que campaña, servicios que están dando precisamente en este CINDIS para poder atender precisamente a personas con este tipo de trastornos, ¿no? Claro, el CINDIS tiene esta clínica, su fuente principal de pacientes son aquellos que salen alterados en el tamiz auditivo. El tamiz auditivo es un estudio sencillo que lo practica normalmente en centros de salud o en hospitales de los servicios de salud de Morelos para detectar a tiempo un problema de audición. Si este tamiz auditivo sale alterado, ya al paciente le pueden hacer hasta una segunda prueba para comprobarlo. Si en la segunda prueba sale alterado, se debe de enviar ya al CINDIS, a la clínica de fonoaudiología en la cual estamos, para poder establecer si realmente el paciente tiene una hipoacusia y ver el grado de hipoacusia que tiene y poderle dar la habilitación adecuada tanto en prótesis auditiva como de lenguaje. Este programa está enfocado a niños menores de 5 años de edad. ¿Por qué a menores de 5 años de edad? Porque lo que se busca es la habilitación del lenguaje oral. Entonces, lamentablemente, el lenguaje oral se deja de adquirir entre los 5 y 6 años de edad. Después ya no se adquiere el lenguaje oral y esas personas pues pasan a ser personas sordomudas, ¿no? Con una discapacidad. Con una discapacidad ya permanente. Bueno, ¿y para esto qué requisitos para poder acceder a este tipo de servicio especializado? Acudir a sus clínicas. Lo ideal es que el tamiz auditivo se haga en el primer mes de vida, eso es lo ideal. Por lo que estamos mencionando de detectar oportunamente la hipoacusia. ¿El médico general se lo debe que pedir, recomendar o de voluntad propia puede pedir, oiga, necesito que hagan este tamiz? Sí, el paciente debe de empoderarse y de pedir, a mi hijo le deben de poner sus vacunas y le deben realizar el tamiz metabólico, el tamiz auditivo. Ya el médico o la enfermera orientará a nuestros compañeros en qué clínica o qué centro de salud le pueden realizar el tamiz auditivo. Y es un proceso, porque a lo mejor el temor, ¿no?, de que qué le van a hacer al niño. ¿En qué consiste? Es un proceso muy sencillo, es una sondita como un audífono pequeñito que se le pone aquí al niño. El estudio dura más o menos 5 minutos por los 2 oídos y el aparato te dice si el niño está escuchando o si pudiera tener un problema de audición. Los niños que precisamente están en este proceso de comunicarse, ¿cómo poderlo detectar de que tiene un problema? Porque a lo mejor no hago el tamiz, hacen el que de manera tradicional realizan, pero este en específico no se realiza. Pero ¿cómo detectar de que el niño a lo mejor no está escuchando bien o tiene algún tipo de problema en esta comunicación? Sí, Guillermo, mira, el niño normalmente, estos niños llegan a balbucear, o sea, balbucean, pero generalmente su tono de voz, su voz es un poquito más alta, ¿no? Sus llantos son más fuertes. Y con ciertos ruidos con que cualquier otra persona se estremecería, el niño no se estremece. Eso es en los primeros meses de vida. Ya después al niño se le pone una fuente sonora del lado derecho, del lado izquierdo, algún ruido, y el niño no gira ni sus ojos ni su cabeza. Es como si no hubiera sonido de su lado derecho o de su lado izquierdo. Bueno, de ahí la importancia de que atienda pues este tipo de síntomas, que son eso, el que no escuche bien su bebé. ¿Nos dice que desde qué edad? Lo ideal es que se haga el tamiz auditivo en el primer mes de vida. Del primer mes de vida y conforme vaya creciendo, detectar este tipo de fallas, ¿no? Claro. Que pueden ir directamente al CINDIS en el caso de que se me olvidó ir o no quise pasar a mi clínica o a mi centro de salud y me voy directo con ustedes. Aquí la situación es que en el CINDIS hacemos un estudio más complejo, que se llaman potenciales auditivos, los cuales requieren una preparación especial del paciente, es un estudio que puede durar hasta 2 horas, es algo muchísimo más complejo que el paciente, es difícil que llegue directo, necesita una preparación previa y necesitamos el resultado del tamiz auditivo justo para enfocarnos con la posibilidad diagnóstica y qué posible estudio le vamos a hacer al paciente. Entonces, lo recomendable es ir con su médico general, hacer esta referencia para programarlos y darles el tiempo que se requiere precisamente, agendarlo y no llegar de imprevisto y pues no le van a dar la atención que seguramente usted requiere y requiere su hijo.
Nos repite, por favor, doctor, dónde está la clínica, el CINDIS, que nos dice es el municipio de Temisco, y los horarios de atención. Claro, es en Avenida Independencia, Colonia Rubén Jaramillo, está justo a un lado del Hospital General de Temisco. Todo el mundo lo conoce ahí, Sí, ¿no? allá en Villa de las Flores. Sí. Su horario de atención en general es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, pero la clínica de fonoaudiología, precisamente por estos estudios tan específicos y un tanto peculiares que le hacemos a los pacientes para diagnosticar problema de audición, empezamos a atender desde las 6:30 de la mañana. Bueno, ya para concluir, doctor, dos aspectos. ¿Cómo se prepara a un niño o una persona ya no tan adulta, porque es más complicado, pero finalmente, cómo se les prepara para poder erradicar en algo este grado, si es que ya no se puede de manera definitiva, el tartamudeo? Se les indica una serie de ejercicios, una serie de posturas, una serie de actitudes que ellos deben de tomar, sobre todo en aquellos factores desencadenantes donde el paciente ya sabe, aquí voy a empezar a tartamudear. El paciente ya con el tiempo ya sabe que en determinada situación, con determinada persona, va a empezar a tartamudear. Se predispone. Claro, claro. Incluso es bueno que lo sepa, porque entonces ya antes de que se exponga a eso, ya empieza él a manejar las herramientas, los ejercicios, la respiración, factores psicológicos, etcétera, que le van a ayudar al momento de estar en la situación, tartamudear lo menos posible. ¿Y qué se aconseja a los padres? Si el paciente tiene entre 3 y 6 años de edad, no reprimirlo, no forzarlo a que pronuncie de manera adecuada. Si es algo leve, si es una tartamudez que se presenta de vez en cuando, es algo fisiológico que después de los 5 o 6 años se va a superar sin problemas. Pero si es algo que el niño le impida comunicarse, hay que llevarlo con el especialista, no forzarlo, porque muchas veces los padres no se tiene el conocimiento para darle la orientación adecuada al niño, y a veces, en lugar de ayudar, a lo mejor se frustra un poco el tratamiento. Mejor que lo vea el especialista, que el especialista indique la terapia adecuada para poder superarlo. En el caso de los adultos, ya finalmente, doctor, quizá en toda esta etapa de su vida no recibieron esta información y pudieron haberlo prevenido, pero que quieran corregir en algo este trastorno, este tartamudeo, ¿se puede? Sí se puede controlar, es algo que se puede controlar. Con los ejercicios y con el tratamiento adecuado. ¿En esta clínica lo pueden dar o tendría que ser algo diferente? En esta clínica lamentablemente no podemos brindar atención a adultos porque es enfocada exclusivamente en niños. Es algo totalmente pediátrico, pero claro que existe las atenciones en otros servicios de salud para atender ya a los adultos. Muy bien. Doctor, es un gusto, de verdad, platicar contigo de estos temas. Si nos lo permites en otros momentos, pues varios son los asuntos que nos llaman la atención y que puedan compartir con nosotros. Claro, Guillermo, con todo gusto, aquí estaremos. Gracias. El doctor Edgar Iván Sandoval, especialista encargado de hipoacusia de la Clínica de Servicios Integrales para la Prevención y Atención a la Discapacidad. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Le invito a que continúen la programación de los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión, tanto en televisión como en radio, y lo esperamos en una próxima ocasión.